en Caminando por la Vida. Gente que vale la pena. Unos días después del anuncio del gobierno de regularizar a 500.000 inmigrantes ilegales en España, la Federación Empresarial de la Dependencia, conocida como FED, sacaba una nota de prensa indicando que había urgencia por cubrir 160.000 puestos de trabajo para poder atender la dependencia en España. Este anuncio fue inmediatamente utilizado por los medios de izquierda para justificar, además del buenismo habitual, esa regularización propuesta por el gobierno, mientras que algunos socios del mismo gobierno festejaban la regularización masiva por ser una forma de sustitución poblacional que les permitiera a ellos disfrutar de la poltrona indefinidamente. Para hablarnos de este tema y de cómo se está atendiendo en España la dependencia, es decir, a nuestros mayores, contamos hoy en Caminando por la Vida con el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia, Ignacio Fernández Cid Plañol. Bienvenido a Caminando por la Vida. Buenas tardes. En 2025, Ignacio, 200.000 personas van a alcanzaron los 65 años, muchos más que lo alcanzaban los años anteriores. Parece que España se está envejeciendo, ¿no?, a marchas agigantadas, ¿no? Sí, son datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística. Por cada 148 personas mayores de 65 años, hay 100 menores de 16, solo 100 menores de 16, con lo que evidentemente el país está envejeciendo a pasos agigantados y encima ahora llegamos los boomers, con lo que el proceso de envejecimiento se va a estar prolongando y además esto aumentando en los próximos años, sin duda. Uh-huh. Las administraciones parecen que quieren atender a este volumen de personas mayores, sobre todo en sus domicilios, ¿no? Incluso la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llegó a proponer atender en domicilio a los mayores y no desplazarlos a la residencia. ¿Qué fueron de todas estas propuestas, Ignacio? Bueno, yo creo que mayoritariamente las personas mayores ya están envejeciendo en su domicilio. Hay que tener en cuenta que hay 4,2 plazas en residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años. Por tanto, si le damos la vuelta al dato, significará que el 95,8% de las personas mayores de 65 años ya está envejeciendo en su domicilio. Hecho que, por cierto, nosotros estamos totalmente de acuerdo. Una persona lo que debe es tender a envejecer en su domicilio y permanecer en él cuanto más tiempo sea posible, pues mucho mejor. Ahora bien, dependiendo de ese grado de dependencia, si estamos en procesos de dependencia severos, pues lo que dudamos, evidentemente, es de que se pueda atender bien en el domicilio. Y máxime cuando la ley de dependencia en su máxima intensidad, es decir, para personas muy dependientes en grado 3, pues le reserva un máximo de 94 horas de ayuda domiciliaria, 94 horas al mes. Es decir, que estamos hablando de 3 horas y 8 minutos, con lo que es claramente insuficiente. Por eso la existencia de las residencias, evidentemente. Hace algunas semanas, Ignacio, teníamos en el programa a Daniel Fernández, un economista, que nos hablaba sobre un estudio que había hecho de por qué en España no se construía más vivienda. Porque si había demanda, los precios eran altos, ¿por qué no había promotores dispuestos a construir más vivienda? Lo mismo ocurre con las residencias de mayores, ¿no? Parece que hay mucha demanda, aunque la minoría de las personas mayores son las que van a la residencia, pero no deja de haber mucha demanda, por lo menos en la Comunidad de Madrid, y parece que se construyen pocas residencias, ¿no, Ignacio? ¿Por qué puede ser esto? Bueno, pues yo creo que es debido principalmente al famoso Acuerdo Belarra. Claro, si se pretende legislar o normatizar... Belarra fue una ministra, ¿no?, que tuvimos en España Una ministra de Derechos Sociales que sacó adelante un acuerdo, no secundado por todas las comunidades autónomas, pero sí mayoritariamente, en la que establecía un acuerdo de acreditación para las residencias. Pero claro, ese acuerdo, que en principio nació para homogeneizar todas las distintas normativas de las distintas comunidades, en vez de hacer un acuerdo de mínimos, pues se vinieron arriba e hicieron un acuerdo de máximos. De tal forma que son inviables esos nuevos centros y, por tanto, el capital, que es cobarde siempre, pero en este caso principalmente, además de fondos de inversión,
puesto que son ellos los que invierten en los ladrillos y después nos los dejan gestionar a nosotros los operadores, pues evidentemente ya no invierten. Y entonces estamos demandando una mesa de planificación con el Ministerio y las distintas comunidades autónomas para poner encima de la mesa este hecho y para poner encima de la mesa justamente los datos que estábamos comentando antes del envejecimiento tan acuciante de la población española y la necesidad de buscar respuestas, porque los nuevos centros no se inventan de un día para otro. Una nueva residencia va a llevar entre 4 y 5 años ponerla en funcionamiento desde que se toma la decisión de hacer la inversión. Después, a todo esto, pues podríamos comentar también los costes de construcción de los nuevos centros. Es de todo sabido que la construcción está aumentando enormemente sus costes, el coste del suelo, inversiones alternativas que esos fondos de inversión encuentran en centrales de datos o en residencias de estudiantes o en cualquier otro tipo de inversión que les suponga mayor rentabilidad, y por eso pues no se están construyendo todas las residencias que se debieran construir. Principalmente lo atribuyo a esos factores. Al mismo tiempo, pues en España hay más de 2 millones, o según algunos datos, sí, más de 2 millones de personas cobrando el ingreso mínimo vital. Y sin embargo hay sectores, entre ellos el de las residencias, que se quejan de la falta de trabajadores. ¿Por qué esta paradoja? Pues sí, es increíble. Nuestros datos son que tenemos actualmente aproximadamente 2.468.000 personas apuntadas en el desempleo y, sin embargo, 2.050.000 están cobrando ese salario mínimo vital. Con lo que entonces, claro, ¿qué es lo que nos ocurre a nosotros? En realidad, lo que le ocurre a todos los sectores, porque yo hablo con otros sectores, el de la construcción, el del comercio, el de la industria, en fin, en general todos los sectores, y a todos les faltan profesionales. Todos padecemos de un déficit muy importante de profesionales. Pero claro, el cuidado de nuestros mayores y nuestros dependientes, entiendo yo que es algo esencial para el país. Y por tanto, con este anuncio de la regularización express, de no se sabe todavía muy bien qué cantidad de personas, se habla de 500.000, como también se hablan de 800.000. Bueno, pues nosotros queremos denunciar la situación de falta de profesionales y entonces ponemos esa cifra de 160.000 profesionales, nuevos profesionales que necesita el sector. ¿Y de dónde sacamos esos datos? Pues volvemos a lo mismo, de los datos oficiales de un estudio del Inserso que van haciendo año a año y lo actualizan, en el que se establecen distintas opciones y escenarios que se puedan presentar, y de un mínimo, en el mínimo de los escenarios necesitaríamos 264.000 nuevos profesionales y en el máximo me parece que eran 468.000, dependiendo del presupuesto que se dote para la dependencia y de que finalmente los servicios que se puedan prestar a esos dependientes, porque dependientes, a verlos, haylos. Lo que nos falta es presupuesto y profesionales. Y esos profesionales, si no los encontramos aquí, es lo que estamos demandando a las administraciones públicas, principalmente al Estado, porque es el competente en estos temas. Oiga, vayamos a buscar a los profesionales en origen, los formamos allí, los acreditamos allí y los traemos ya con un contrato de trabajo estable debajo del brazo. ¿Y esto por qué no puede funcionar, Ignacio? ¿O por qué de hecho no funciona? Pues porque incomprensiblemente el Ministerio no reconoce que tengamos un problema de falta de profesionales. El Ministerio de Trabajo, cuando el Ministerio de Derechos Sociales es el primero que lo está denunciando. Es una falta de coordinación entre ministerios. Y esto, yo no sé si es que tenemos un Ministerio de Trabajo muy dado a estar cercano al sindicalismo y entonces pues le interesa que haya menos profesionales y falta de profesionales para que mejoren sus condiciones salariales. No lo sé muy bien, pero en todo caso, si eso es así, muy bien, pues mejoremos las condiciones salariales, porque es una pelota que les vuelve a su campo, porque ¿quién hace los presupuestos para la dependencia? Las administraciones públicas. Por favor, si quieren que mejoremos las condiciones laborales de los profesionales, es tan fácil como aumentar los precios de concertación de plazas que nosotros prestamos a todas las administraciones. Uh-huh.
¿Es atractivo el trabajo en residencia? ¿Por qué no somos capaces de movilizar a toda esa bolsa de trabajadores, ¿no? De beneficiarios, por ejemplo, del ingreso mínimo vital en España? Pues porque si yo recibo un salario sin trabajar, ¿para qué voy a ir a trabajar? No me dan ningún incentivo para que yo salga de casa a buscar. Y dos, porque lamentablemente el trabajo del cuidado a las personas pues no cotiza en alza, pero no cotiza ni en España ni en ningún país occidental, y porque los mismos problemas se presentan en todos los países europeos, y sobre todo los más desarrollados. Todos tenemos un déficit muy importante de profesionales. Entonces yo creo que es lo que solicitamos a las distintas administraciones públicas. Oiga, puesto que esto es un sector estratégico para el país y un sector esencial, pues hagan ustedes unas campañas publicitarias dando valor al hecho de cuidar a las personas. Porque las recompensas que nos encontramos de un trabajo bien hecho y de un cuidado a un tercero son impagables, son impagables. Nuestro trabajo es muy bonito, poco reconocido, pero muy bonito y con unas recompensas personales enormes. Uh-huh. De continuar estos problemas, es decir, aumentando el número de personas dependientes en España y con estas dificultades pues de encontrar trabajadores para atenderlos, pues estamos poniendo en riesgo, ¿no?, nuestro sistema de protección social, ¿no? Por supuesto. Bueno, de hecho ya se está dando, se están dejando de prestar muchas horas a domicilio por falta de profesionales. Es un hecho. Y si eso se produce en grandes urbes, en ciudades importantes, imagínese lo que se producirá en el entorno rural. Pues en algunos casos es un drama, porque es que no hay ningún profesional. Con lo que entonces a esas personas dependientes pues no se les está atendiendo como se debiera. Y si se ha conferido un derecho universal a todos esos dependientes, bueno, a los dependientes que residen en España, pues digo yo que tendremos la obligación de poderles atender como necesitan. Uh-huh. Además de presidente de la FED, Ignacio, eres director general del Grupo Residencias Casablanca, que este año cumple su 40 aniversario, ¿no? ¿Qué hacía Ignacio Fernández Cid el 15 de octubre de 1986? Pues sí, hace muchísimos años. Pues era un imberbe que porque tenía 25 años, tenía toda la ilusión del mundo por desarrollarme en este sector, un sector que había conocido en Gran Bretaña. Ignacio, 25 más 40, 65, ¿eh? Digo que... Pues sí, esos son los que tengo, sí, efectivamente, terrible, pero es así. Bueno, terrible tampoco, porque aquí estoy, que los he podido cumplir. Pero en fin, aquel Ignacio, pues lo que tenía era una ilusión tremenda por poderse desarrollar como empresario y poder dar un buen servicio en un mundo tan especial y tan entrañable y tan necesitado. Uh-huh. Así que nos iniciamos en aquella época y la verdad es que seguimos con la misma ilusión, 40 años después. Lo que pasa es que en 1986 no era fácil, ¿no?, vislumbrar la importancia que este sector iba a tener con el paso de los años, ¿no? Y además en un país con poco emprendedor, ¿no? Entiendo que en los años 80 igual, eran muchas las dificultades para poder emprender, ¿no? Sí, bueno, yo me acuerdo que en la facultad yo estudié Ciencias Empresariales, Económica, rama Empresa, y se hizo allí una encuesta para ver quién quería ser empresario y apenas el 17% de los alumnos queríamos ser empresarios. Así que, en fin, un dato lamentable. Pero, en fin, como decía antes, tuve la ocasión de poder ir a Inglaterra a hacer un training en una empresa textil y me recorrí muchas residencias públicas, privadas, con y sin ánimo de lucro, y vi allí un sector muchísimo más desarrollado que el nuestro y que invitaba a pensar que, puesto que Reino Unido era un país y sigue siendo más desarrollado que España, pues lo lógico es que nosotros siguiésemos sus pasos, y así evidentemente ha sido. Así que tampoco fui yo un lumbreras. Uh-huh. Era algo evidente que iba a pasar y de hecho ha pasado. Y Casablanca desde 1986 pues no ha parado de crecer, ¿no? Sí, claro, a base de mucha ilusión, de muchísimo esfuerzo y mucho trabajo, y después de la reinversión de todos y cada uno de los beneficios que hemos ido teniendo. Y yo creo que eso ha sido la clave
para poder consolidar un grupo fuerte como es ahora mismo Casablanca, y sobre todo que da un magnífico servicio a las personas a las que atendemos, tanto en residencias como en centros de día, como en apartamentos para personas mayores más independientes. El secreto entonces es el de la reinversión, el del esfuerzo, el sacrificio y el tirar para adelante de las empresas, porque parece que los españoles estamos deseando de encontrar una idea para luego darles el pase y hacernos ricos, ¿no? Sí, eso es lamentable, sí, porque entonces dejamos de ser empresarios para convertirnos en especuladores, ¿no? Si el sueño americano traducido a España es voy a montar algo para vender y forrarme, pues así no vamos a crear un tejido empresarial importante como les pasa a otros países, como por ejemplo nuestros vecinos franceses, que tienen un empresariado bárbaro y unas empresas formidables, ¿no? Pero eso, claro, esa cultura tiene que venir más desde abajo, desde la propia educación, ¿no? Pero en fin, en nuestro caso, bueno, pues al final lo que se trata es de hacer lo que te gusta, trabajar en lo que te gusta. Yo soy un apasionado de lo que hago y en fin, le pongo todo mi empeño y toda mi ilusión en trabajar día a día y rodearme de un magnífico equipo que se crea que sea igual de loco que yo y que tire para adelante con todas las adversidades que tenemos por delante. Y la mejor forma de festejar estos 40 años de aniversario es con un nuevo centro, ¿no? Casablanca Vicálvaro. Sí, estamos terminando un nuevo centro y esperamos poderlo poner en funcionamiento en junio. Ese es el objetivo, junio, julio. Y, en fin, es una zona Vicálvaro muy envejecida y que evidentemente necesita un servicio de... Y además estamos muy bien ubicados porque estamos muy cerquita, a 200 metros escasos, de la boca de metro y de la parada de la estación de cercanías, cosa que va a facilitar el acceso de los profesionales al centro de forma más fácil y más rápida. Así que, en fin, estamos muy contentos y embarcándonos en este nuevo proyecto. Uh-huh. ¿Y el futuro del sector, Ignacio? Pues el futuro del sector, con estas proyecciones demográficas que vemos que nos vienen por delante, pues yo creo que va a ser un sector muy brillante y además con todo el sentido del mundo. Si es que lo estábamos comentando al principio de la entrevista, el país está envejeciendo y parte de esas personas pues necesitarán recursos y servicios, ayuda domiciliaria, teleasistencia, centros de día, residencias de mayores, apartamentos para personas mayores independientes que tienen otros problemas como soledad no deseada. En fin, lo que tenemos es que crear servicios y buenos profesionales bien formados que sean capaces de atender a las necesidades de las personas dependientes y en general de las personas mayores. Y es en lo que estamos, con lo que entonces pues todo sopla a favor, ¿no? Viento a favor. Uh-huh. Y lo que tenemos es que ser capaces de poder estar a la altura de las circunstancias y de las necesidades tanto de los dependientes como de sus familias. ¿Tú crees que los medios de comunicación y alguna parte de la sociedad es objetiva cuando se refiere al tema de residencias, ¿no? Parece como que gustase mucho de enseñarse con las noticias negativas, ¿no?, relacionadas con las residencias. Sí, y es totalmente injusto, porque en el país viene a haber aproximadamente unas 5.600 residencias entre públicas y privadas. Y el hecho de que en alguna de ellas, las menos, se actúe mal o se hagan las cosas mal o a malas praxis, pues lo que no se puede hacer, porque es injusto, es ensuciar a todo el sector, porque muy mayoritariamente las cosas se hacen muy bien. No sé cuál es el interés, no sé si es el sensacionalismo, es por la venta de las noticias, lo que se hace bien no vende y lo que se hace mal. Ahora, por ejemplo, una residencia en Aragón, la Casa de los Horrores, otra vez la Casa de los Horrores. Oiga, pues si se hacen mal las cosas, expediente usted a esos profesionales responsables que lo están haciendo, cierre usted el centro, sancióneles, inhabilíteles o lo que usted considere que haya que hacerlo, pero eso no tiene por qué ponernos a todo el mundo en el mismo nivel, porque no es justo. Además, nosotros tenemos nuestros principales examinadores, más que la Administración, que con sus servicios de inspección nos visita asiduamente y periódicamente, como debe ser,
nuestros máximos examinadores son nuestros propios residentes y sus familias que vienen de continuo a los centros, con lo que nosotros pasamos encuestas de satisfacción tanto a residentes como a familiares y tenemos un grado de satisfacción enorme, cosa que nos llena de orgullo y de satisfacción, porque es un trabajo bien hecho y, por tanto, bien reconocido. ¿Cuántas inspecciones puede pasar un centro en la Comunidad de Madrid, Ignacio? Pues mire, si le sumamos las inspecciones de todo tipo, pues hasta 7 inspecciones en un año, con lo que lejos de lo que pueda considerar el gran público, 7 inspecciones yo creo que son suficientes inspecciones como para velar por el buen funcionamiento de los centros, sin duda. Uh-huh. Pues muchísimas gracias, Ignacio Fernández Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia, por acompañarnos hoy en Caminando por la Vida. Un abrazo. Muchas gracias a usted y está encantado. Muchas gracias.